En Colombia es muy difícil hacer periodismo crítico, especialmente cuando se investiga cierto tipo de clanes. Ayer, el periodista de Vorágine, un medio alternativo, el director de dicho medio, José Guarnizo, fue amenazado y a raíz de eso, en sus redes sociales, el medio alternativo Vorágine ha publicado que dejarán de hacer investigaciones sobre temas de paramilitarismo y de tráfico de estupefacientes. En ese contexto hay que analizar muy bien qué tipo de investigaciones hicieron en este medio en los últimos 2 años y quiénes podrían ser los responsables de estas amenazas. Y claramente tienen 350 investigaciones en 2 años, algo bastante peligroso para las mafias que han gobernado y que hasta cierto punto todavía gobiernan sectores del país. De las investigaciones más recordadas de Vorágine está una sobre los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales a civiles. Esa entrevista en donde le dan voz a la Fundación Mafapo, las Madres de Falsos Positivos de Soacha, es una muestra de este trabajo periodístico que ayer llegó a su fin. Y en ese contexto habría que preguntarse a quiénes les convenía que esta investigación o este conjunto de investigaciones se detuvieran. Y si uno analiza las redes sociales de Vorágine, se da cuenta que la mayoría de investigaciones estaban orientadas a los mismos clanes, a clanes que han tenido relaciones con el tráfico de estupefacientes y con la Sauced o con el clan del Golfo. También había investigaciones sobre Federico Gutiérrez, obviamente sobre Álvaro Uribe Vélez, y no dijeron quiénes eran los responsables, ni tampoco compartieron explícitamente las denuncias, pero se nota claramente que este medio alternativo tenía un alto énfasis en estos temas. Eso es preocupante porque nos devuelve a la época de Pablo Escobar, cuando cogió de cacería el periódico El Espectador, acabando con la vida de Guillermo Cano y convirtiendo así uno de los magnicidios más tristes en la historia de la prensa en Colombia. Jaime Garzón, otro silenciado por mafias similares. Hace poco, en la primera mitad de este año, Jaime Vázquez, denunciante en norte de Santander, Cúcuta. Y ahora tenemos este caso de Vorágine. Algo que llama mucho la atención fue que varios uribistas en redes sociales, particularmente en X, la antigua Twitter, le echaron la culpa al gobierno de Petro. Pero si uno revisa las 350 investigaciones de este medio, no hay una sola investigación contra Petro, ni siquiera contra el pacto histórico. Todas las investigaciones de este medio eran en contra del clan del Golfo o del uribismo. Y es increíble cómo se manipula la opinión pública. Ya están haciendo creer que Vorágine desaparece y deja de investigar por culpa de Petro. Y aquí quiero tocar 3 tesis fundamentales para entender mejor el contexto de esta noticia. En una audiencia que hizo la JEP, el teniente Felipe Andrés Ramírez hizo un llamado al expresidente Álvaro Uribe Vélez para que confesara sus presiones en los falsos positivos.
Y también hace 13 meses el general retirado Mario Montoya Uribe fue imputado por 130 ejecuciones extrajudiciales. Este mismo año, hace aproximadamente un mes, otro militar de alto rango como Publio Hernán Mejía Gutiérrez también fue llevado a juicio por 72 ejecuciones extrajudiciales. ¿Y qué decían las madres de Soacha? 3 cosas muy importantes para reflexionar. Número 1, fuimos revictimizadas porque a nuestros hijos, después de que acabaron cobardemente con sus vidas, los seguían tildando de guerrilleros. Los mataron siendo inocentes, siendo civiles por la espalda, les pusieron las botas al revés y después de haber acabado miserablemente con sus vidas, aún así siguieron justificando el acto, diciendo que habían muerto por bandidos, por terroristas, por subversivos, por guerrilleros. Y ahí, una de las madres de Soacha, en esa entrevista precisamente que le hace el señor José Guarnizo de Vorágine, ella dice que Uribe les dijo que sus hijos no estaban recogiendo café, es decir, que algo malo estaban haciendo, es decir, que merecían morir. O sea que no solamente aumentaron los falsos positivos de 13 al año a 1067 al año, sino que han estado revictimizando prácticamente 2 décadas a estas madres, madres que quedaron más pobres porque hasta les tocó asumir los costos de la funeraria, también perdieron la posibilidad de apoyo de sus hijos, porque en un país como Colombia, en donde no todo el mundo se pensiona, muchas madres tienen como esperanza que cuando sean abuelas y sus hijos trabajen y tengan nietos, que no se olviden de ellas, o sea, que alguna liguita les den. O sea, hay madres que no están pensionadas en Colombia y estas madres les ha tocado luchar con las uñas, autofinanciarse, y apenas el gobierno de Petro hace muy poco les pidió perdón a nombre del Estado. Pero ¿por qué tiene que ser Petro el que les pide perdón? Si cuando ocurrieron estos hechos Petro fue el denunciante, o sea, Petro no tuvo que ver, fue el gobierno de Uribe. ¿Por qué tiene que ser Petro el que les pida perdón y no Duque, que es el títere de Uribe, o el mismo Uribe, o Juan Manuel Santos, que fue ministro de Defensa de Uribe? Ahí es en donde se revictimizan estas personas. Y este periodismo es el que están silenciando, el que muestra las voces de víctimas. Y claramente, Vorágine lo dijo en su comunicado, no fueron las investigaciones de narcoguerrillas, fueron las investigaciones a narcoparamilitares. Y los narcoparamilitares están totalmente ligados con los parapolíticos. Y ustedes saben que ese fenómeno de la parapolítica ya lo estudiamos en una clase pasada, pero hoy les traigo una fuente nueva para complementar lo que hablamos sobre Mancuso, lo que hablamos sobre Ramón Izaza, sobre Carlos Castaño, sobre Fidel Castaño, sobre Vicente Castaño. Este libro, publicado por León Valencia y por Ariel Ávila Martínez, que en este momento es senador, sigue cobrando bastante vigencia, porque varias de esas familias acá denunciadas son las mismas familias que denunciaba el medio alternativo Vorágine. ¿Cómo se titula este libro? Herederos del mal, clanes, mafias y mermelada. Congreso 2014-2018. Un congreso que estaba en plena época del proceso de paz de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Pero sobre este libro quiero compartirles algo de la parte final.
porque aquí están todos los condenados por parapolítica. Empecemos por los senadores. Aquí están los senadores que fueron condenados por parapolítica en diferentes departamentos. Por ejemplo, Diev Nicolás Malov Kius, es del departamento del Magdalena, un parapolítico del movimiento Colombia Viva en el periodo 2002-2006. Sacó 44.764 votos. Mejor dicho, el Atanasio Girardot votó por él. O sea, esta es la gente que más o menos cabe en el Atanasio Girardot. Ojo con que también fue mencionado cuando hablamos de Mancuso en el Congreso. Miguel Ángel de la Espriella Burgos, un senador también en el periodo 2002-2006. Fue del movimiento Colombia Democrática. Todos estos movimientos eran afines al uribismo. Y participó en el Pacto de Ralito, del que hablamos hace como 2 clases. El Pacto de Ralito, en donde estuvieron los jefes paramilitares Salvatore Mancuso Gómez y Carlos Castaño. Otro, Mauricio Pimiento Barrera, otro senador que hizo parte del Partido de Unidad Nacional, que era el partido de Álvaro Uribe y que luego terminó siendo el partido de Juan Manuel Santos. Fue encontrado como parapolítico gracias a los testimonios de José María Barrera, alias Chepe Barrera, y Hernán Giraldo, alias el patrón o Taladro. Y con esto la Corte Suprema de Justicia lo investigó y lo condenó por parapolítica, condenado a 7 años de prisión, unas penas muy bajas. Ojo con Luis Eduardo Vives Lacutir, se escribe Lacoture, también parapolítico del Magdalena. Fue elegido para los 2 periodos en los que Uribe fue presidente, 2002-2006 y 2006-2010. Sacó 53.759 votos, también de Colombia Viva, y de luego por Convergencia Ciudadana. ¿Por qué les dije que le pongamos la lupa? Porque y su clan familiar fueron beneficiarios del programa de Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura de Álvaro Uribe Vélez, de Agroingreso Robo Seguro. O sea, fue uno de los campesinos estrato 1 y 2 beneficiario de este programa, del que también fue beneficiario el condenado por parapolítica y primo de Uribe, Mario Uribe Escobar, el mismo que se quedó con el apartamento de alias Don Berna. O sea, un primo parapolítico y primo de expresidente parapolítico se queda con el apartamento de un narco paramilitar que era para reparar víctimas. A Mancuso se le robaron 400 bienes, no se sabe quién, pero fue en esos gobiernos de Uribe más que todo, algunos en el gobierno de Santos y otros en el gobierno de Duque. Mismo parapolítico, senador, fue beneficiario de Agroingreso Robo Seguro, de Andrés Felipe Arias. Otro, Carlos Arturo Clavijo. Clavijo fue senador del movimiento Convergencia Popular Cívica, también para el periodo 2002-2006. Sacó 57.474 votos. Miren ustedes que esta gente sacaba muchos votos. Ahí pueden ver ustedes el poder de la parapolítica en las regiones. Otro, Juan Manuel López Cabrales. Es miembro de una de las familias politiqueras más tradicionales del departamento de Córdoba y también esposo de la que fue senadora del Partido Liberal, Arlet Casado. López Cabrales fue representante de la Cámara, o sea, una familia totalmente parlamentaria. Y también fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 6 años y 2 meses por haber hecho parte del Pacto de Ralito.
del año 2001 por pactar con paramilitares. Otro, Reginaldo Montes, este parapolítico también del departamento de Córdoba, fue elegido con 38.498 votos del partido Cambio Radical, un partido que tiene un récord en condenados. Otro, Ricardo El Cure Chacón, este fue condenado también por parapolítica, pero alcanzó más de 100.000 votos cuando fue gobernador de Norte de Santander y luego sacó 4.538 votos en Colombia Democrática. Y este no alcanzó curul, pero como Mario Uribe, el parapolítico, tuvo que renunciar, el primo de Uribe, este se quedó con la curul de Mario Uribe, o sea que igual la curul siguió siendo parapolítica. Entonces se fue el parapolítico primo del presidente y quedó para él. Vicente Blel, otro que es aquí del clan Blel, este también sacó 44.767 votos. Otro que tiene con qué llenar el estadio Atanasio Girardot. Y fue condenado también por sus vínculos con Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, y con Eduardo Cobos Telles, alias Diego Vecino, y también con Salvatore Mancuso Gómez. Otro de los que sale ahí aplaudiendo a Salvatore Mancuso y luego condenado por parapolítica, Álvaro García Romero, del Movimiento Colombia Democrática, 58.506 votos. Este fue uno de los grandes autores intelectuales de la masacre de Macayepo, perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia en octubre del año 2000. Allí 15 campesinos fueron asesinados y no fueron asesinados de cualquier manera, no fueron fusilados, fueron asesinados a partir de múltiples garrotazos. Bueno, los que somos campesinos sabemos que al palo se le llama garrote, o sea, los mataron a palazos, por decirlo en un término más estándar. Así mataban estos parapolíticos. Otro, Álvaro Araujo Castro, este fue de Alas Equipo Colombia. Miren la cantidad de votos que sacó para ser senador. Sacó 77.916 votos. Bueno, este podría llenar un estadio como el Azteca prácticamente, o sea, podría llenar un estadio grandísimo con esos votos. Y este también tuvo vínculos con Jorge 40, el paramilitar. Otro, Jorge Castro Pacheco, este fue elegido para el año 2002-2006 por el movimiento Colombia Viva y también tuvo vínculos con Jorge 40. Humberto Willes Correa, este fue condenado el 17 de agosto de 2010 por la Corte Suprema de Justicia y también tuvo vínculos con Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, y fue parapolítico de Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras. Ojo con este sí está muy estudiado. Rubén Darío Quintero Villada, este fue condenado por parapolítica en el año 2010, el 27 de septiembre. Este Rubén Darío sacó 72.571 votos para el periodo 2002-2006. En el libro El Señor de las Sombras de Joseph Contreras y Fernando Garavito hablan de él como parapolítico y ese libro es del año 2002 y apenas lo condenan en 2010. Este señor tiene un hijo que actualmente es senador del Centro Democrático, el uribista Esteban Quintero Cardona, y no solo eso, ayudó a montar al actual gobernador de Antioquia, es familiar, es decir, son como cuñados, es familiar del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián, el único que quiere quebrar esta universidad
y el mismo que quebró a Río Negro y que está imputado por quebrar a Río Negro. Rubén Darío Quintero Villada ha sido acusado por más de 70 familias de desplazamiento forzado y de volteo de tierras, toda una joyita, y pidió, al igual que lo va a hacer su amo Álvaro Uribe Vélez, una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo dejaran ser alcalde de Río Negro otra vez. O sea, el tipo había sido alcalde de Río Negro varias veces y fue alcalde de Río Negro cuando Uribe era gobernador de Antioquia y cuando se dio una de las masacres paramilitares más aterradoras, que fue la masacre en la vereda La Esperanza del Carmen de Viboral. Este Rubén Darío Quintero Villada manipula jueces, fiscales, inspectores, alcaldes de diferentes municipios, monta alcaldes en todo el oriente antioqueño. Es todo un capo de la mafia y solo fue condenado a muy pocos años por parapolítica. Dice acá, elegido como senador, ya dijimos que con 72.571 votos, y tiene hijo senador en este momento. Fue procesado y condenado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia por tener vínculos directos con grupos de autodefensas. Según Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, y el ex jefe paramilitar del bloque Hermer Cárdenas de la Saucé, el parapolítico antioqueño se reunió con ellos en varias ocasiones, una de ellas en el corregimiento del Cobre, Necoclí, Antioquia, con el fin de agradecer los 200 millones que entraron a la campaña de Quintero en 2002 por cuenta de la Saucé. Le dieron una ayuda humanitaria de 200 millones, poquito, eso para que tomara fresquito. El 27 de septiembre de 2010, la Corte Suprema emitió sentencia que condenó al ex senador a pagar una pena de 7 años y 6 meses. Es decir, en el 2017 ya pagaría su condena, o inicios del 2018, justo cuando iba a llegar al poder Iván Duque Márquez, otro de sus patrones, y tuvo que pagar una multa de 3.500 millones, pero aún así el tipo tiene con qué pagar la multa. Le ha robado a más de 70 familias sus fincas en el oriente antioqueño. Este es un parapolítico ladrón como Mario Uribe Escobar. Y claramente pues ha sido investigado por delitos de lesa humanidad como estos: desaparición forzada, tortura y genocidio. Otra joyita, Antonio Valencia Duque, otro que llegó para ocupar la curul que había dejado otro parapolítico, el parapolítico Álvaro Araujo, que salía un parapolítico y entraba otro. Eso es como las cucarachas: usted estripa una cucaracha y una aparece otra. Así son estos parapolíticos. Este Antonio es del movimiento Alas, Equipo Colombia, y también tuvo vínculos con Ever Velosa, alias HH, de los bloques Bananero y Calima, y también tuvo vínculos con Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, del mismo bloque Elmer Cárdenas. Esta joyita ya lo habíamos estudiado, el primo de Álvaro Uribe, el parapolítico Mario Uribe Escobar, el mismo beneficiario como el Club Lacutir Vives o Vive Lacutir de algún ingreso robo seguro, y el mismo que se quedó con el apartamento del narco paramilitar que había sido guerrillero del EPL, alias Don Berna, uno de los que ayudó a matar a Pablo Escobar. O sea, el tipo se queda con un apartamento que debía ser para víctimas. O sea, la Sociedad de Activos Especiales SAE era utilizada para quitarles bienes a narcotraficantes y dárselos a otros narcotraficantes o a otros paramilitares. Y Francisco Barbosa encubría esto, encubría los nombres de estos testaferros. Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y fue el primer expresidente del Congreso condenado por parapolítica, luego de que la Corte Suprema de Justicia diera validez a los testimonios del extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez y el desmovilizado Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri,
quienes coincidieron en que Uribe Escobar se reunió con ellos para buscar en pro apoyo y búsqueda para las elecciones de 2002 en la zona de influencia de las Autodefensas Unidas de Colombia, en los departamentos de Córdoba y Sucre. Su condena llegó el 21 de febrero de 2011, cuando ya era presidente Juan Manuel Santos. El alto tribunal sentenció que el ex senador purgaría una pena de 7 años y 5 meses de prisión. Otro más, este es Enrique Rafael Caballero, también del Magdalena. Este se subió al Senado en 1998 con 61.830 votos por el Partido Liberal. Este tenía vínculos con Jorge 40 y se reunía también con el parapolítico Hernán Giraldo Serna para determinar acciones de proselitismo en el Magdalena. Ojo con este, Ciro Ramírez Pinzón. Ese también tiene un hijo que fue condenado hace poco por el escándalo de las marionetas, que también se llama Ciro Ramírez. La diferencia es que este se llama Pinzón. El hijo es tocayo de nombre, también se llama Ciro Ramírez. O sea que esta fue una familia perfecta. El padre condenado por parapolítica y el hijo también uribista condenado por el escándalo de las marionetas. El escándalo donde está también alias la madrina, la pariente de Iván Duque Mordisco, el expresidente títere de Uribe. Este Ramírez Pinzón fue electo senador con 59.698 votos, una cosa de locos. Y también fue condenado por la Corte Suprema de Justicia el 10 de marzo a pagar 7 años y 6 meses de prisión. A pesar de esta condena de la Corte, en 2013 la Procuraduría lo absolvió. Y la Procuraduría era uribista, del quemalibros Alejandro Ordóñez, el mismo que destituyó arbitrariamente a Petro. Recuerden que cuando Petro era alcalde mayor de Bogotá, el procurador quemalibros Alejandro Ordóñez lo destituyó. Esta misma Procuraduría que destituyó a Petro y luego tuvo que devolverle el cargo a Petro, fue el mismo que absolvió a este parapolítico Ciro Ramírez Pinzón, padre del otro condenado. O sea, ahí están todos los vínculos familiares. Ojo con este, Luis Humberto Gómez Gallo, expresidente del Congreso de la República, condenado por vínculos con paramilitares en el departamento del Tolima, del Partido Conservador, con 47.896 votos. Ahí pueden ver ustedes cómo este tipo de personajes sacaban gran cantidad de votos, o sea, total mafia parapolítica. Este señor aceptó dinero de un narcotraficante que fue extraditado, de Eduardo Victoria, alias El Socio. Y también este señor fue acusado de desviar dineros públicos cuando fue alcalde de Valle de San Juan, apoyado económicamente por las Autodefensas Unidas de Colombia. Juan Carlos Martínez Sinisterra, conocido como alias El Negro Martínez, politiquero parapolítico caucano. Este también fue senador consecutivamente en 2002 y en 2006 por el movimiento Convergencia Ciudadana. También asociado con el paramilitar Ever Velosa García, alias HH, y también con Salvatore Mancuso Gómez. Otro, Carlos Higuera Escalante. Este ganó su curul con 57.474 votos. Llegó al Senado en el 2002 por Convergencia Popular Cívica. Y este también tuvo que ver con grupos paramilitares
una ficha del paramilitar Ernesto Báez. Carlos Julio Galvis Anaya, otro de Convergencia Popular Cívica. Este también tuvo vínculos con el Bloque Central Bolívar de la SAUC, condenado a 5 años y 7 meses de cárcel. Jorge Enrique Merlano, del Cambio Radical, y también del partido de la U, ambos partidos uribistas para la época. Con Cambio Radical estuvo en el 2002 y con el partido de la U estuvo en el 2006. Alcanzó 50.946 votos con el partido de la U y asociado con el bloque paramilitar Héroes de los Montes de María, que también eran comandados por Salvatore Mancuso Gómez. Este fue condenado a 8 años y 7 meses de prisión. Otro más, Óscar Josué Reyes. Eso es un ingeniero que se metió a la mafia. Y también tiene una especialización en administración pública. Llegó al Senado de la República en el 2006 con Convergencia Popular de Santander y tuvo vínculos con paramilitares como Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Y también tuvo reuniones con Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, del Bloque Central Bolívar. Luis Alberto Gil, otro que, ojo con la cantidad de votos, en el 2002 sacó 82.053 votos. Fue electo a la Asamblea Departamental de Santander en el 97. Y este también tuvo reuniones con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, con Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, y con Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. Este Miguel Pinedo Vidal, otro que también está aquí enunciado, para que le pongan bastante cuidado. Abogado de profesión, parapolítico, llegó a la Asamblea y a la Gobernación del Magdalena, llegó a la Cámara de Representantes, también llegó al Senado, y este tuvo que ver en la Sierra Nevada con Hernán Giraldo, alias el Patrón o Taladro, y también recibió apoyo de la SAUC del 98 al 2002. Este fue condenado en febrero del 2012 a 9 años de cárcel. Otro más, Javier Cáceres Leal. Este también fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por tener vínculos con Uber Vánquez Martínez, alias Juancho Dique, con Ernesto Báez y con José del Carmen Gelbes Albarracín, alias El Canoso, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 9 años de prisión en abril del 2012. Ojo con este apellido, Mario Salomón Nader, el clan de los Nader, administrador de empresas, barranquillero, senador de la República en 2002 del Partido Liberal, condenado a 7 años y 5 meses de prisión por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Este tuvo participación en el proyecto paramilitar de Urabá Grande y también relaciones con el bloque Elmer Cárdenas, consiguiendo votantes en Antioquia, Chocó y Córdoba. Otro, William Montes, parapolítico del departamento de Bolívar, también fue elegido consecutivamente en 2002 y en 2006 como senador, condenado por la Corte Suprema de Justicia por tener nexos con grupos paramilitares, y también participó en el año 2001 en el analizado Pacto de Ralito que lo estudiamos hace 2 semanas. Y ojo, que este también tiene que ver con algo del DAS. El testimonio de Rafael García, exdirector de informática y del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad DAS, indicó que en el año 2002
el ex senador García recibió apoyo del extraditado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, para alcanzar parte de los 56.968 votos. El proceso contra William Montes inicialmente fue adelantado por la justicia ordinaria y alcanzó a ser absuelto ante el Tribunal Superior, o sea, justicia ordinaria que para nada sirve. Sin embargo, la Corte logró que el proceso se reversara a la sala penal. Allí los magistrados determinaron que debería pagar una pena de 7 años y 5 meses de prisión. Si fuera por ese tribunal inicial de la justicia ordinaria, este tipo estaría libre, impune. Ojo con este, eso es para los que viven en Bello, Antioquia, cerquitica de Medellín. Óscar de Jesús Suárez Mira. ¿Y quiénes son los que ponen los alcaldes en Bello? ¿Quién fue el alcalde que gobernó con un brazalete del IMPEC? Exacto, y que está condenado en este momento. ¿Y de quién? La alcaldesa de Bello en este momento, ¿de qué clan es? Y el que coge segundo también es del mismo clan. O sea, miren, esta gente condenada por parapolítica y sigue gobernando los municipios. Así de sencilla es la mafia en Colombia. Los mismos que amenazan a este tipo de periodistas como Guarnizo, el de Vorágine. Óscar de Jesús Suárez Mira. Este señor alcanzó una de las mayores votaciones en la historia del Senado. Sacó 71.212 votos, una belleza. Pertenecía al movimiento Alas, Equipo Colombia, y tuvo vínculos con el ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán. Y este señor, el Alemán, vinculó a 23 parapolíticos que recibieron un apoyo económico, una ayuda humanitaria del bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Además, se estableció que cuando Suárez era representante a la Cámara, sostuvo encuentros con alias Julián Bolívar y alias Ernesto Báez, y también con el condenado por parapolítica Luis Alfredo Ramos, que casi nos monta a su hijito como alcalde de Medellín cuando ganó Daniel Quintero. Recuerden ustedes que Daniel Quintero ganó sobrado, pero el segundo que ve el hijo de este señor, del parapolítico Luis Alfredo Ramos. Y este señor fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en el año 2013 a 9 años de cárcel. Es decir, que fue condenado hasta el 2022. O sea, ya pagó su condena. Esta condena ya la pagó. Y Suárez también se le asoció con la banda criminal de la Oficina Envigado, que la Oficina Envigado es la heredera del cartel de Medellín, nada más ni nada menos. Y ahí viene el tema de alias Fico, con su secretario que era también de la Oficina Envigado. Y ya para terminar esta lista de senadores, y para que nos vamos al descanso, porque si me pongo aquí a hablar de los representantes a la Cámara, acabamos a las 8 de la noche. Estoy hablando de los senadores condenados por parapolítica. Y ya ahorita veré de cuántos de la Cámara me puedo encargar. Fuad Emilio Rapac llegó al Congreso de la República de Colombia en el 2006, del Partido de la Unidad Nacional, Partido de la U, el partido que en este momento le pertenece a la familia Santos, pero que en ese momento era un partido uribista. Rapac fue alcalde de Fundación y diputado también en el departamento del Magdalena. También recibió apoyo del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2003. Y allí orientó recursos de la contratación pública del Magdalena a nóminas de jefes paramilitares. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Rapac también fue señalado por varios desmovilizados de las autodefensas. Fue acusado de recibir apoyos de alias Jorge 40. También se le acusa de haberse reunido con José Gregorio Mangones Lugo, alias Carlos Tijeras. Y también fue buscado este paramilitar para que le hiciera propaganda y proselitismo en el año 2010. La Corte Suprema de Justicia
lo condenó a pagar 9 años de prisión por el delito de concierto para delinquir. Estos son los senadores y los autores de estos libros, de este libro también fueron amenazados. Ariel Ávila se tuvo que ir del país, amenazado por los parapolíticos. Este medio no puede volver a hablar de esta gente tampoco. Ahí está el poder. La que escribió el libro sobre el clan de los Char y su vínculo con el cartel de Cali, Laura Arrieta Ardila, está exiliada. O sea, de nada sirve que Petro sea presidente, mientras que en Colombia haya 54 clanes parapolíticos que hacen lo que les da la gana, como estos que hemos mencionado aquí. Y siguen teniendo familiares, como Rubén Darío Quintero Villada, que tiene hijo, actual senador del Centro Democrático Esteban Quintero Cardona. Desplazan 70 familias con la complicidad de fiscales, de inspectores, de procuradores. Un presidente no va a cambiar un país en 4 años, pero varios de esos clanes están temblando porque este gobierno tiene muy poco vínculo con los clanes. Y como forma de terminar esta parte de la clase, hay que decir que a Petro se le han colado 3 clanes, lamentablemente. Y que esos 3 clanes le hacen mucho daño al gobierno de Petro, y le han hecho mucho daño. Empecemos por Esneider Pinilla, el del escándalo de los carrotanques. ¿De qué clan viene Esneider Pinilla? Del clan parapolítico Aguilar de Santander. Un funcionario de la Colombia Humana le mandó una carta a Petro y parece que esa carta nunca le llegó a Petro, pero sí le llegó a María José Pizarro, y María José Pizarro la mandó para la Procuraduría. No, esa carta era para mandársela a Petro, porque la procuradora es uribista, es del clan de los Char. La procuradora encubre criminales, como encubre a la ladrona Karen Abudine, la que se robó más de 70.000 millones de pesos de las tecnologías para la niñez. Entonces, ¿qué pasó? Que esa carta no le llegó a Petro, pero a Petro le habían advertido que un corrupto del clan Aguilar se le metió en la Unidad Nacional para los Riesgos y los Desastres. Pero dice la revista Cambio que a Petro sí le llegó, pero dicen otras personas que a Petro no le llegó la carta, advirtiendo que Esneider Pinilla era un colado uribista, que entre otras cosas, Esneider Pinilla estuvo en la campaña de Fico y en la campaña de Rodolfo Hernández. O sea, es un uribista del clan parapolítico Aguilar. O sea, un tipo que le hizo campaña a Fico y luego a Rodolfo en segunda vuelta, resultó como funcionario de Petro. Total error de Olmedo López. Y Olmedo, que viene no de Colombia Humana, pero sí de un partido hermano, el Polo Democrático Alternativo, un partido al que también perteneció Petro. Olmedo López traicionó al gobierno de Petro, porque Olmedo aceptó corrupción y terminó siendo igual que los uribistas que habían gobernado hace 4 años o que gobernaron en administraciones pasadas. El otro clan que se le coló a Petro, aparte del clan Aguilar, con este Esneider Pinilla, fue el clan de Mauricio Liscano, que aquí también lo denuncian en este libro y que más adelante lo vamos a profundizar. Mauricio Liscano fue uribista, fue congresista uribista, y no solo eso, Álvaro Uribe Vélez fue el padrino de bodas de Liscano. Y luego, cuando llegó la época de la paz con La Habana, las FARC, gobierno de Santos, se volvió disque santista y siguió siendo congresista, y allí parece que hizo una amistad con Gustavo Petro, y el tipo se mete al pacto histórico en mayo. El tipo estaba apoyando a Fico y de repente resultó que en el pacto histórico, o sea, no resultó con Rodolfo Hernández, sino que resultó en el pacto histórico, o sea, en mayo, y lo pusieron a trabajar ahí en el departamento administrativo de la presidencia. Y recuerden ustedes el escándalo de las plumas de ganso y los televisores hipercostosos, fue un escándalo de Liscano. Y Petro cometió el error de no echarlo, lo premió metiéndolo en Mintic, el ministerio que había atracado Karen Abudinen en el gobierno de Iván Duque. Y el tipo todavía está en el gobierno de Petro, está manejando Mintic. Ese tipo Liscano no debería estar acá. Y también hay un clan de Itagüí, el clan Trujillo, que también se metió al gobierno de Petro, lamentablemente.
Y hay tipos que de pronto son de pasado uribista, como Roy Barreras y Armando Benedetti, y fueron santistas también como Liscano. Pero en el caso de Benedetti le ha traído muchos problemas al gobierno de Petro. O sea, miren que la hermana de Benedetti, Ángela, hablando mal de Petro y hablando mal de Verónica Alcocer, Benedetti insultó a Laura Sarabia e inventó que habían entrado 15.000 millones ilícitos a la campaña de Petro. Eso le dio titulares a la revista Semana y compañía. Pero Petro lo sacó muy bien. Pero ¿cuál fue el error de Petro? Que lo volvió a recibir y lo mandó para la embajada en Italia y a Roy para la embajada en Londres. Bueno, a Roy lo sacaron por una presunta doble militancia, porque el tipo parece que no le tuvieron en cuenta la renuncia verbal al partido de la U. Entonces, y como se metió el pacto histórico, a Roy lo sacaron del Congreso por doble militancia. Y a Roy lo mandan de embajador a Londres y a Benedetti a Italia. Y Benedetti está siendo acusado por violencia intrafamiliar. No me extrañaría porque trató muy mal a Laura Sarabia. Y también lo están acusando en este momento de despilfarro. Entonces, esos son los errores que yo le veo a Petro. Los errores de Petro se resumen en eso. Y si Petro quiere gobernar en ese aspecto totalmente distanciado de gobiernos pasados, debe sacar a esos funcionarios de ahí. Debe sacar a Juan Manuel Corzo. O sea, el embajador en Paraguay, Juan Manuel Corzo, que entre otras cosas, ese era el que decía cuando era congresista que el dinero del Congreso no le alcanzaba ni para pagar la gasolina. O sea, alguien que dijo eso, como Petro lo pone de embajador en Paraguay. Entre otras cosas, este país no tiene memoria histórica. Por eso es tan importante el pensamiento crítico, para recordar, para que nunca olvidemos. Voy a ver si encuentro la fecha de la noticia de Juan Manuel Corzo, porque esa noticia yo sé que fue en la época del gobierno de Santos, pero no recuerdo la fecha exacta. Pero me parece imposible pues que Petro se haya dado cuenta de eso. ¿Qué podríamos concluir después de este rato de clase? Que el gobierno de Petro sí ha hecho algunos cambios, pero que el talón de Aquiles del gobierno de Petro es confiar en funcionarios como estos que fueron uribistas, que fueron santistas y que han traído problemas al gobierno. Ya les voy a pasar el tema de Petro. Quiero que miremos el tema de Juan Manuel Corzo. ¿Cuándo fue? ¿Qué otra conclusión podemos sacar de esto? Que la corrupción no tiene color político. Hay corruptos de izquierda, hay corruptos de derecha, hay corruptos de centro. Pero como en Colombia ha habido más gobiernos de derecha, pues la mal llamada derecha, o de centro derecha, pues obviamente hay más corruptos de derecha. Es porque ha habido más alcaldes, más gobernadores, más ediles, más diputados. Porque en Colombia hay más corruptos de derecha que de izquierda, porque la derecha ha gobernado más. Entonces la probabilidad ha sido, aunque no necesariamente, pues, si hubiese, por ejemplo, mitad gobiernos de izquierda o de centro izquierda y mitad gobiernos de derecha, centro derecha, ahí la estadística sería simétrica. Pero en este caso, pues la estadística es abrumadora. Por eso es que los corruptos se cuentan con la mano. Los corruptos que se han metido al gobierno de Petro: Alejandro Gaviria, el que se robó el dinero de la educación; María Isabel Urrutia, la que se robó el dinero del deporte; Concha Baracaldo, la que entró sin méritos al ICBF. Entonces, uno cuenta los corruptos que se han metido al gobierno de Petro porque han sido poquitos. Cuando uno habla de los corruptos que se metieron en los gobiernos de Duque y de Uribe, una clase no alcanza. Mire, no alcanza porque son muchísimos. ¿Y qué espera uno? Que la corrupción se reduzca. O sea, uno no puede ser tan utópico de creer que no, ese como llegó el gobierno del cambio, que ya se murió la corrupción. Sigue habiendo procuraduría corrupta,
siguen habiendo congresistas corruptos, siguen habiendo colados en el gobierno de Petro. Entonces la corrupción no se acaba en 4 años. Pero, ¿qué se le agradece al gobierno de Petro? Que se ha esforzado por reducir un poquito la corrupción. Y en ese aspecto se ha mejorado un poco. Y acá, por ejemplo, está la fecha del 6 de enero. El 6 de enero de 2023, Juan Manuel Corzo fue nombrado embajador en Paraguay. Pero aquí quiero poner la noticia de que la gasolina no le alcanzaba. Esta fue la noticia que ya no es noticia, ya es un hecho histórico. Mire que la revista Cambio, el 5 de diciembre, publicó un artículo, el 5 de diciembre de 2022, con el expresidente del Senado al que no le alcanzaba para la gasolina, Juan Manuel Corzo. Bueno, el diario El Tiempo publicó un artículo sobre él, pero voy a ver si me deja ver la fecha. 16 de septiembre de 2011, sí, el gobierno de Santos llevaba 1 añito y 1 mes, 13 meses, sí. En esa época fue que él dijo eso. Puede que a Petro se le haya olvidado, se le puede dar el beneficio de la duda. Pero la revista Cambio sí recordó ese hecho de Juan Manuel Corzo. Bueno, la última conclusión que les quiero compartir. Estos libros tienen muchos datos y pueden volverse pesados y todo lo que ustedes quieran, pero ya son libros de historia. Así hayan sido libros con un enfoque de ciencias políticas o de periodismo, en ese momento son libros de pura historia. Porque cuando fueron escritos no eran historia, pero ya son historia. Y por eso es tan importante que con el pensamiento crítico y las nuevas tecnologías traigamos a la memoria estos libros para que en Colombia mucha gente abra los ojos y para que así podamos luchar, como hemos dicho tantas veces, por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Entonces, nos vemos en unos 20 minutos para que hagamos la segunda parte de la clase.